en este estudio acerca de, ya finalizando prácticamente, el estudio sobre el regreso del marrano Kocher. Es un título un poco ambiguo, un poco extraño, teniendo en cuenta de que nosotros, ni los judíos, ni nosotros consumimos carne de cerdo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así que el regreso del marrano Kocher? Sucede y pasa, hermanos, de que en la cultura rabínica, dentro de tantos títulos y nombres que tiene el Mesías, que tiene Yeshua, hay uno que se llama el marrano Kocher o el marrano. Este distintivo o este título se ha dado al Mesías como un título, llamémoslo mesiánico, un título mesiánico que tiene que ver con el Mesías. Entonces, a raíz de esto, hermanos, es de que por eso hemos tenido este estudio a un nivel más bien rabínico, con mucho texto yendo directamente al texto hebreo, porque allí es donde realmente está la esencia y el conocimiento acerca de todos los temas que hay en la escritura, pero en especial en cuanto al Mesías, a Yeshua como Mesías. Estuvimos viendo la semana pasada, hermanos, acerca de el Shema. El día miércoles de la semana pasada estuvimos hablando acerca del Shema. Y el Shema es prácticamente uno de los puntales, fundamentos, uno de los principales ángulos de la doctrina, de la palabra y de la esencia del pueblo hebreo y del pueblo del Eterno. Porque el Shema, que en español dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que este texto está en Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Habíamos dicho que la palabra Echad es una palabra que no tiene que ver con un numeral. Aunque aparentemente quisiera decir que es, porque el texto dice Yahweh uno es. Pero se mencionó la palabra uno como una forma de aproximarse a la pronunciación o al entendimiento humano. Pero la palabra uno legalmente es ahad. En hebreo es ahad, no ejad. Por eso ejad no necesariamente tiene que decir uno, sino que expresa en parte que es uno, pero no como numeral, como decir 1, 2, 3, 4, sino que es uno en esencia. Pero también está diciendo que es único, porque la palabra ejad sí da a entender más hacia lo que es la expresión único, que él es único en esencia y en naturaleza. Hermana Ángela, ¿tú querías decir algo? Hermana Ángela. Bueno, tener el micrófono abierto.
Muy bien. Es uno en esencia, único en esencia, en naturaleza y en lo que es como un ser uno y único. Esa palabra ejad, hermanos, es una palabra muy profunda, pero no crean que es numeral uno. No, porque uno en hebreo es ahat. Ahat. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ok. Luego, esto prácticamente nos llevó a ese texto que está en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Verso 28. Dice, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que Yeshua le respondió bien, se acercó y le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto es muy interesante y muy diciente, o sea, es una pregunta, lo que nosotros diríamos, una pregunta clave. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua y dijo, el primero. Y no, en su Biblia, yo sé que usted lee el primero, pero en hebreo, en el texto hebreo de este libro de Marcos, no dice el primero, sino que el texto hebreo dice el principal. El principal. Entonces dice, el principal mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es, uno solo es. Y luego da el otro, el que le sigue. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. O sea, a nosotros, hermanos, el catolicismo, juntamente con el cristianismo, nos pegaron una embolatada muy tenaz porque el catolicismo creó 10 mandamientos, o sea, creó un orden de los 10 mandamientos. Y eso es lo que le enseñan a los niños en el catecismo para hacer la primera comunión, aprenderse los 10 mandamientos. Lógicamente, esos mandamientos que hay ahí, o el orden que hay ahí, es un invento católico. Y ustedes saben que el primer mandamiento católico de la Biblia, según la Biblia, no, según el catolicismo, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero eso no está en la Biblia. Eso es lo más tenaz, hermano. Mire usted el engaño y la manipulación tan tenaz que hay en el catolicismo, que ellos manipularon el orden y manipularon los mandamientos a su antojo. Entonces, por eso es que la gente se aprendió eso de memoria, empezando porque ahí, en esos 10 mandamientos católicos, dentro del credo católico, no está el Shabbat, lo sacaron de ahí. En ese orden de los 10 mandamientos no está el Shema, lo sacaron de ahí. Ahora, luego viene el protestantismo, o sea, el pueblo evangélico, el pueblo protestante. Estamos hablando ya de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, deportivamente, sin estudiar mucho, porque realmente ahí sí le faltó estudiar y caer en cuenta de las cosas, ellos repitieron como loros, o repetimos, los que estuvimos allá, repetimos como loros el mismo sistema.
el mismo credo católico. Porque si usted le pregunta, así sea un pastor o un misionero cristiano, evangélico, y usted le pregunta, hermano o hermano pastor, ¿cuál es el primer mandamiento? Inmediatamente le dice, el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios. Está repitiendo lo mismo que el catolicismo. ¿Ok? Está repitiendo lo mismo. Pero cuando usted va a Éxodo 20, usted ya se da cuenta que ese orden que tiene el catolicismo y el pueblo evangélico no es el mismo orden que hay directamente en las escrituras. No es el mismo orden. ¿Ok? Y dejaron fuera el principal mandamiento, que es el que Jesús está respondiendo aquí en Marcos capítulo 12, verso 29. Y Jesús respondió, el principal es mandamiento. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y ya luego sigue, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Estamos claros? O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Que ha habido un error muy grande. Ha habido un error, de verdad, que es un error muy grande. Primero, en el mismo catolicismo, que el catolicismo alteró el orden de los mandamientos y suprimió algunos y añadió otros. O sea, manipuló los mandamientos. Así de claro. Luego el pueblo evangélico heredó esa lista y ese orden, y los evangélicos repiten el mismo orden católico. Y eso me parece muy grave, porque la base de la Biblia, la base de todo el conocimiento cristiano, es en la Torá, en el mandamiento, y en el orden establecido ahí en el mandamiento. Entonces, ahí sí estamos en problemas, o están en problemas ellos. ¿Ok? Porque, hermanos, mire usted que cuando uno consulta los libros rabínicos, ellos también omitieron en parte el Shema. Omitieron el Shema. Ahora, ustedes saben, hermanos, que lo que hemos, a través de todo estos estudios, lo que hemos descubierto ha sido un detalle de que la Torá o la ley no necesariamente fue dada exactamente en el Sinaí. Nadie puede decir, antes del Sinaí no existía la ley, no existía la Torá. Sí existía la Torá. Desde la época de los patriarcas, la Torá ya existía. Desde la época de los antiluvianos, Noé tenía conocimiento de la ley. ¿Ok? Tenía conocimiento de la ley. Luego cuando vienen los patriarcas, ustedes saben ese texto, hermanos, que es un texto que nadie se atreve a decirlo, porque ese texto rompe los esquemas tradicionales cristianos y católicos. Un texto que está en Génesis 26. Imagínense, Génesis 26. Y la entrega de la Torá o la ratificación de la Torá allá en el Sinaí, eso fue en el libro de Éxodo. Y aquí estamos en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, por eso, en Génesis 26:5, o leámoslo a partir del verso 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham
oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. O sea, aquí el Eterno le está diciendo a Isaac que Abraham guardó exactamente todos los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. O sea, aquí le está dando el orden de la distribución de la Torá, porque es que la Torá tuvo una distribución. ¿Ok? La Torá está repartida en los mandamientos que tienen los mandamientos morales, los mandamientos de la tierra, con la tierra. Están los hukim, los huk. Ya ustedes saben que los huk quiere decir mandamientos que no tienen explicación hasta este momento. Se llama los hukim en plural. Los hukim, mandamientos que no tienen explicación. Toda la mayoría de los mandamientos usted los puede explicar a una persona, les puede explicar qué quiere decir esto, por qué aquí, por qué allá. Pero hay unos mandamientos que hasta hoy en día no tienen explicación. No hay explicación para ellos. Por ejemplo, el mandamiento de la vaca roja. Ese, hasta el día de hoy, hermanos, no hay una explicación el porqué de la vaca roja. Y la vaca roja ya apareció otra vez en este tiempo. Apareció en un estado allá en los Estados Unidos, una vaca completamente roja, Adón. Entonces los judíos, cuando se dieron cuenta en Israel de que había nacido una vaca roja, ellos fueron y le dieron un dineral al dueño de esa vaca. O sea, no me volvió rico. Le dieron un dineral y cogieron esa vaca y ¡pum! Se la llevaron para Israel. De una, de una. ¿Por qué? Porque estamos próximos al restablecimiento de la construcción del templo y el restablecimiento del sacerdocio. ¿Ok? Entonces, un cristiano, un teólogo cristiano se confunde con estas cosas. ¿Cómo así que la vaca roja? ¿Cómo así que la reconstrucción del templo? ¿Cómo así que el establecimiento del sacerdocio? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso si ya Pablo dice que nosotros somos sacerdotes y que nosotros somos el templo? Y entonces se enredan, no saben explicar las cosas. ¿Ok? Entonces me imagino al cristianismo cruzando los dedos para que los judíos no puedan reconstruir el templo. Pero así crucen los dedos, así hagan lo que haga la gente, el templo se va a reconstruir. Lo que pasa es que ellos acuden a ese tipo de cosas porque no entienden o no saben explicar por qué se tiene que reconstruir el templo. ¿Ok? No saben. ¿Por qué no saben? Porque se les creó, se les enseñó otra teología, otra escatología diferente, otra teología diferente que no encaja con lo de ellos. Entonces, por eso se asustan, por eso están preocupados de que haya aparecido una vaca roja, de que apareció de nuevo ya el molusco ese marino para tinturar los tzitzit, que volvió a aparecer ya otra vez allá en las costas del Mediterráneo, en las costas de Israel, volvió a aparecer ese molusco ahí en las playas. Bendito el Eterno. Y no le busque, que también puede aparecer el chamir. Si es que no ha aparecido ya, porque el chamir, hoy en día, con el espíritu belicioso que hay en el mundo, cualquiera quisiera tener el chamir en la mano porque eso es prácticamente un arma de destrucción masiva. Es un arma letal, el chamir.
Pero el Eterno solamente, antiguamente, en la época de Moche, solamente se lo concedió fue a Moche y a Aarón, que usaran de ese animal para el corte de las piedras para la construcción del templo, porque la construcción del templo, para cortar las piedras y labrarlas y darle la forma que se necesitaba, no se podía usar ni cincel ni martillo, o sea, nada metálico. Nada metálico porque profanaba las piedras, porque era para el santuario, el Beit Hamikdash. Entonces no se podía cortar con nada que fuera metal, ni hierro, ni cobre, ni bronce, ni nada. Entonces el Eterno les dio el Shavir, el gusano ese que emitía un rayo láser de miles de voltios, que era tan poderoso ese rayo, que ese rayo podía partir una piedra como cortar mantequilla. No mantequilla congelada, sino mantequilla en un ambiente normal, climático. ¿Ok? Entonces, cortaba una piedra, una peña, como cortar mantequilla, hermanos. Y de esa manera se cumplía el mandamiento de no usar hierro, ni martillo, ni cincel en esas piedras para construir el santuario. Hermana Jennifer, ¿ibas a decir algo? Perdón que lo interrumpa, More. Es que precisamente ayer estaba viendo un programa de Maussan, de la historia antigua, y uno de los corresponsales estaban hablando de Egipto, de las pirámides y de las construcciones, y uno decía, tuvieron que haber tenido un metal muy filoso o cortaban con algún diamante puro para poder cortar ese tipo de piedras. Obviamente vino a mi mente lo que usted nos ha enseñado. Yo dije, oh, no saben, pero no era ni un diamante. Eso era todo, More. Gracias, hermana Jennifer, por su aportación. Sí, hermanos, lo que ocurre es de que, o sea, para el Eterno, nosotros sabemos que para Él no hay nada imposible. Y eso del cincel y el hierro para cortar cosas que se van a usar en el santuario no se podían usar porque se profanaba el santuario. Y eso también es un hook que no tiene explicación. ¿En qué sentido el hierro o el cincel o el metal que se usa para cortar la peña o una piedra? Porque es una profanación para el templo y porque no se podía usar en los utensilios que se iban a usar en el templo. Eso es un hook. ¿Qué pasaba con lo de la vaca? ¿Por qué lo de la vaca roja era un hook? No tanto en sí la vaca roja, sino el procedimiento del uso de la vaca roja. Porque todas las personas que participaban en el proceso del sacrificio, de la sangre, de partir el animal, de llevarlo al altar, de quemarlo, luego recoger la ceniza, mezclarlo con agua del estanque de Siloé y luego ese lodo líquido, esparcirlo con un hisopo y santificar el santuario y santificar al pueblo, porque eso lo rociaban al pueblo y al santuario y con eso quedaba santificado, con la ceniza de la vaca roja. Entonces, ¿dónde está el hook? El misterio es en que todos los sacerdotes que participaban en ese proceso quedaban impuros y tenían que hacer tevilá, o sea, inmersión o bautismo, para poder purificarse de esa impureza de haber usado algo que purifica, que santifica. Entonces uno me pregunta, ¿cómo hace algo que santifica y purifica impurificar a una persona? ¿Cómo hace eso? O sea, ¿cómo funciona y por qué eso así? Por eso es que hoy en día,
toda persona, todo creyente que tiene la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en su corazón, en su vida, esa persona no tiene por qué andar en la calle tocando enfermos a diestra y siniestra y orando por personas, imponiendo las manos a diestra y siniestra. Eso no se puede hacer. Está prohibido. ¿Ok? ¿Por qué está prohibido? Porque hay personas que contaminan y hay personas que no están preparadas o que no son dignas de ser tocados por alguien K2, por alguien que tiene esa santidad encima. No es digna. ¿Ok? ¿Por qué no es digna? Hay muchas razones. Por eso es, hermano, mire usted cómo uno va entendiendo la otra cara de la moneda de lo indigno. Ustedes recuerdan a Zaqueo y recuerdan al centurión. Vamos a ver estos dos personajes. Zaqueo era judío, pero era un judío renegado, era malo, era cobrador de impuestos. Y los judíos cobradores de impuestos que trabajaban para el gobierno romano era gente mala, eran corruptos, eran ladrones y eran abusadores. Entonces, por eso tenemos a Zaqueo. Zaqueo trabajaba para los romanos. Entonces, Zaqueo tenía curiosidad de conocer al Mesías, a Yeshua. Entonces, cuando Zaqueo, Yeshua como que pasó cerca de la casa de Zaqueo y había mucha gente que todo el mundo quería ver a Yeshua y Zaqueo estaba entre ellos y Zaqueo era bajito de estatura. Era bajito de estatura. Medía como 130, 120, 1,20. 1 metro con 20 centímetros. El hombre era bajito. Entonces, él tenía curiosidad por conocer al Mesías y por verlo. Entonces, viendo que había mucha gente y él era bajito y estaba en las partes de atrás de la gente, él no era capaz de ver al Mesías. Entonces, ¿qué hizo él? Él se subió a un árbol. Se subió a un árbol, o sea, él se olvidó de su estatus porque Zaqueo era rico. Él era rico, un hombre importante, adinerado, de clase media alta. Entonces él se olvidó de su estatus social, de su estatus, y se subió a un árbol, a la vista de todo el mundo. O sea, él dejó su orgullo y toda su cuestión, se subió al árbol porque él quería ver a Yeshua, él lo quería conocer, verlo en persona. Cuando él está arriba en el árbol, ahí mirando a Yeshua, Yeshua que conoce los corazones y que sabe todas las cosas, él lo mira y le dice, Zaqueo, baja, que es necesario que hoy pose en tu casa. Que hoy pose en tu casa. Zaqueo, hermano, se quedó, ahí lo desnudaron completamente. O sea, él quedó sorprendido, aterrado de que Yeshua le hubiera dirigido la palabra a él y que le hubiera dicho que hoy voy a posar en tu casa. Ahora, nosotros pensamos literalmente que Yeshua quería ir a la casa de Zaqueo, o sea, pero Yeshua no podía entrar a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Pero esperemos un momento. Cuando Yeshua le da esa expresión, es necesario que hoy pose en tu casa. No está hablando de la casa literal, de esa que tiene puertas y ventanas de donde vivía Zaqueo con su familia. No. Yeshua está hablando desde el corazón de Zaqueo. ¿Ok? El corazón de Zaqueo. Por eso es que en Apocalipsis hay un texto que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno abriera la puerta y entrare, y yo entraré a él y él entrará en mí, y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de algo interno en el corazón. Yeshua no le estaba hablando, aparentemente, hermano, le estaba hablando de la casa de él, pero técnicamente Yeshua, como rabino y como judío ortodoxo, no podía entrar a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era publicano. Era judío, pero era un judío renegado. ¿Qué es un judío renegado? Era un judío que estaba vendido, como dicen los comunistas en Cuba. Los comunistas cubanos les dicen a los que huyen de Cuba, les dicen vendepatria. ¿Ok? Entonces, Zaqueo para el judaísmo era algo así, como un vendepatria. Porque ¿cómo es posible que él, siendo judío, se ponga a servirles y a trabajar para el imperio romano? O sea, para los que lo están oprimiendo a ellos. Porque el trabajo de él era recaudar impuestos para César, para Roma. Entonces a él le asignaban un sector de la ciudad de Jerusalén o de alguna ciudad, un pueblo. Entonces el gobierno romano le decía, bueno, usted nos da de este pueblo o de este sector 10,000 talentos. Entonces, ¿qué hacía Zaqueo? Zaqueo le sacaba a la gente del sector 25,000 talentos. O sea, los 10 que le entregaba al gobierno romano y los otros 15 que se echaba al bolsillo. Entonces él le cobraba impuestos muy altos a la gente, los exprimía, todo por el afán de ganar más dinero. Y el que no quisiera pagar o alguna cosa, lo amenazaba, le decía, si no pagas, te echo los soldados romanos y ellos te van a dar duro. Te quitan las cosas y te pueden matar por no pagar impuestos a César. Entonces la gente le tenía miedo y le tenía odio porque él explotaba a la gente, les cobraba demasiado para poder ganar más dinero. Entonces, ese tipo de personas los llamaban publicanos, renegados, vendepatrias, todo lo que usted quiera. O sea que Zaqueo no era una persona muy querida de la comunidad de ninguna manera. Entonces, Zaqueo, cuando se ve confrontado por el mismo Yeshua y se impresiona de conocer a Yeshua y que Yeshua le hable a él, el hombre quedó desarmado completamente y le entró inmediatamente un espíritu de arrepentimiento. Le entró un espíritu de conversión, de techubá. Entonces, por eso mire las palabras que él le dijo a Yeshua. Yo no soy digno de que usted entre a mi casa. Yo no merezco que usted entre a mi casa porque yo soy un pecador. O sea, él en ese momento es como lo que relata la gente que cuando se va a morir ve pasar su vida ahí por delante, en esos momentos. Toda su vida le pasa por delante. Todo lo malo que él había hecho le pasó a él en ese momento por su mente. Entonces, por eso él tuvo ese acto de contrición, de arrepentimiento, y por eso le dijo esas palabras: maestro, yo no soy digno de que usted vaya a mi casa, yo soy un pecador, yo soy un hombre malo, pero yo al que le haya robado, al que le haya quitado, yo le voy a devolver el doble. O sea, ya empezó a él a recomponer. Empieza ese espíritu de devolver todo lo que él había, o sea, un espíritu de arrepentimiento muy grande, muy grande. Entonces, ¿por qué Yeshua no hablaba de la casa de él? Yeshua hablaba era el corazón de Zaqueo, pero no hablaba de la casa de él porque un judío practicante ortodoxo no podía entrar a la casa de un pecador porque se contaminaba. Nos vamos entendiendo. Entonces, por eso Yeshua no podía entrar a la casa técnicamente. Porque una de las acusaciones que tuvo Yeshua era de que él se juntaba con las rameras
con los publicanos y con los pecadores. Y era verdad, Yeshua se mantenía con los publicanos, porque él mismo dijo, yo no vine a buscar justos, sino pecadores. Amén. A ver, vamos a mirar esta cita que pusieron Lucas 19. Lucas 19. Dice, sí. Y habiendo entrado, iba pasando por Jericó, la ciudad de las palmeras. He aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía causar la multitud porque era pequeño de estatura. Corriendo entonces adelante, se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó y lo recibió con gozo. Pero al verlo, todos murmuraban diciendo, entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Yeshua, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lo que se había perdido. ¿Ok? Cuando miramos el caso del centurión, el centurión también es un hombre que es romano. Pero a pesar de que él es romano, él es un converso. Es una persona que está en conversión al judaísmo, a la Torá. Pero él con todo y eso no se siente digno de que alguien tan santo vaya hasta su casa. Por eso cuando él intercede por la persona enferma que tiene en su casa, él le dice a Yeshua, yo no soy digno de que vayas a mi casa, porque soy un hombre pecador. Solamente di tu palabra, porque tú tienes autoridad. Y mi siervo sanará. ¿Ok? Entonces, Yeshua, que conoce los corazones, él hizo el milagro sin necesidad de ir a la casa del romano. O sea, a un ortodoxo, a un rabino ortodoxo, ellos tenían sus normas y sus reglas de comportamiento. Entonces, para un rabino ortodoxo le estaba prohibido ir a la casa de un publicano, de un pecador, de un renegado, de una ramera. O sea, a esas personas, a los rabinos, le estaba prohibido por normativa, no por la Torá, sino por normativa rabínica, entrar a ciertos lugares por su investidura. Pero entonces Yeshua, él quebrantó o él hizo caso omiso a esas recomendaciones rabínicas. Entonces, por eso es que cuando uno estudia bien los evangelios, uno se da cuenta que Yeshua se lo pasó en el norte. En Samaria, en Jericó, en Nazaret, en Genesaret, en todos esos lugares donde estaba la casa de Israel, o sea, los descarriaditos, entre ellos los samaritanos. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces lo acusaban de eso. Que vea que siendo tan santo y se lo pasa con publicanos, con pecadores, que yo no sé qué, y criticándolo por eso. Pero él mismo dijo, yo no vine a buscar justos, ni aliviados, sino enfermos y a los pecadores. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido. Porque un niño cuando nace, ya nace pecador. Así no haya cometido todavía ninguna falta, un niño recién nacido,
pero ya nace pecador. Cuando el niño empieza a crecer y hace cosas malas, las hace porque esa es su naturaleza. Entonces, para una persona ser declarado pecador no tiene necesidad de hacer cosas malas. Es un pecador, porque se nace pecador. Por eso esas palabras de Yeshua. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Desde cuándo se había perdido? Desde Adán. Desde Adán. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermanos, de que los Juk ya eran de conocimiento de Abraham. De Abraham. Abraham ya distinguía lo que eran los Jukim, los preceptos, los mandamientos y las leyes. De lo que es Abraham, Isaac, Jacob y todos las patriarcas y las matriarcas, ellos en cierto modo ya tenían conocimiento de la ley, de la Torá, y guardaban muchos requerimientos de la Torá. No todos, porque no había necesidad de guardarlos todos, porque no se había instaurado el sacerdocio, no estaban todavía en la tierra de Israel, la tierra prometida, porque hay muchos mandamientos que son única y exclusivamente para guardarlos en la tierra de Israel, y otros que se guardan o son mandamientos que tienen que ver con el templo y con el sacerdocio. Y en esa época, pues no había ni templo ni había sacerdocio todavía. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, ya sabemos. Por ejemplo, ¿hay algún mandamiento que solamente en el pueblo de Israel se guarde y nosotros no lo tenemos que guardar? O sea, es que eso desconozco, More. Que solamente ellos lo guarden y nosotros no, porque ellos están en Tierra Santa. Por ejemplo, los mandamientos que tienen que ver con el templo, no hay necesidad de guardarlos porque no hay templo. O sea, lo de las ofrendas mecidas, los sacrificios, las ofrendas de grano, porque hay muchos tipos de ofrendas. Los sacrificios de animales por el pecado, no hay necesidad porque no hay templo. ¿Ok? Existen 5 tipos de diezmos. Y hay aproximadamente 3 tipos de diezmos que no hay necesidad ya de hacerlo porque no hay templo. Hay un diezmo que es el diezmo anual que la persona lo sacaba y tenía que ir hasta Jerusalén. Y allá en Jerusalén la persona en algún lugar dentro de la ciudad de Jerusalén compraba un banquete, una comida especial con ese dinero de ese diezmo y lo consumía la misma persona. ¿Ok? Pero había que hacerlo en Jerusalén. Ese era un tipo de diezmo. ¿Ok? Hay otro diezmo que era en especies, en granos, las cosechas. Entonces, también todos los mandamientos que tengan que ver con las ciudades de refugio, no, hoy en día no se puede. No se puede. Los mandamientos que tienen que ver con algunos ritos de purificación tampoco se pueden. El único rito de purificación que hoy en día se hace es el del tevilá, o sea, el bautismo o la inmersión para participar de las fiestas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que de aquí a unos 15 días, más o menos, vamos a tener la fiesta de Pesach. Y para poder participar de la fiesta de Pesach hay que hacer tevilá, o sea, inmersión. Ya las hermanas de
de allá de Veracruz. Están hechas porque tienen la playa ahí, el mar ahí cerquita. Y eso se ponen de acuerdo y se pega una volada cualquier domingo, no un sábado. No olviden que un sábado no se puede hacer ni tevilá, ni ayuno, ni salir a pasear, ni mercado, ni nada. El sábado es para estar encerrado con el Eterno. ¿Ok? Y ya en las otras ciudades, en otras partes, aquí en Colombia, allá en Canadá, ya se usan otros medios y otras formas de hacer tevilá. Ahora, cuando se hace complicado por causa de, por ejemplo, en Canadá, que allá todavía los lagos, las quebradas y el mar debe estar todavía congelado por el frío, porque este invierno estuvo exageradamente frío. Entonces, es complicado uno decir de que yo voy a decir a hermano Álvaro que vea, hermano Álvaro, vaya por allá cerquita de las cataratas, creo que está cerquita de las cataratas, me parece, ¿no? Como a 2 horas. ¿A cuánto está usted de las cataratas, hermano Álvaro? Creo que son 2 horas. Sí, hermano Álvaro. ¿Cómo? Ah, 1 hora y media. Ya, nada mal. Así me acuerdo de, porque de ahí de las cataratas ya me olvidé el pueblo. A Hamilton. Son como, creo que 2 horas. Muy bien. Sí, porque allá sí hay agua en abundancia. Pero hermanos, uno metese en este momento, allá en Canadá, a una quebrada o a un río, eso casi que es muerte segura, porque la persona le puede dar hipotermia y se puede congelar o frizar y enfermarse. Si no se muere, se enferma de alguna cosa. Entonces, nosotros a nivel rabínico, pues a nivel de alajá, cuando haya una excepción como la que hay ahora por el asunto del frío y de salud, se puede hacer el tevilá en la casa bajo la ducha. Los que tengan bañera de esa tina, de esas tinas, pues lo hacen ahí en la tina, pero los que no tengan tina en la casa, lo pueden hacer bajo la ducha, bajo ciertas especificaciones que ya hemos explicado. Eso lo vamos a explicar la semana entrante, porque ya la otra semana ya tenemos que comenzar a explicar ya todo lo que es Pesach, porque ya a partir del domingo ya hay que comenzar a sacar la levadura de las casas, a sacar la levadura en preparación para la fiesta de Pesach. Entonces, los hermanos que por alguna circunstancia de salud, de lo que sea, del agua congelada o el frío, lo que sea, pueden hacer el tevilá en la casa, pero bajo ciertas especificaciones. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces ya sabemos que uno de los principales puntales de la escritura de Génesis Apocalipsis es el Shema. El Shema, eso está ahí en Deuteronomio 6:4, que fue una palabra que los hijos de Jacob le dijeron a Jacob. ¿Ok? Por eso está verso
capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Aquí está el comienzo prácticamente de la Torá. Esa lista que tienen los católicos, que le enseñan a los muchachitos para hacer la primera comunión, que luego el cristianismo repitió como loros. Eso ha sido un error. Eso es un error, porque aquí está el orden. Primero el Shema, luego amarás a Yahweh tu Elohim. Y dentro de esa está acerca de la Mesusá. Habla de la Mesusá. ¿Quiénes de los hermanos que hay aquí tienen su Mesusá en la casa? A ver. Los que lo tienen solamente prendan el micrófono y lo vuelven a apagar. Hermano Álvaro, hermano Guillermo, ¿quién más? Araceli, Ana, ¿quién más? Hermano Rubí, ¿quién más? La hermana Trinidad no tiene. La hermana Grace, ¿tú no tienes la Mesusá, hermana Grace? No, pastor, tengo puesto lo que viene adentro de la Mesusá, lo tengo pegado, o sea, las citas bíblicas, pero en sí ¿qué se puede decir? El objeto, no lo tengo. Ok. Pero por un momento yo voy a traer la Mesusá. Yo tengo una suelta por ahí. Ok. El judaísmo creó este objeto como la Mesusá. Todas tienen la Shin, la letra del alefato hebreo, y dentro, porque el artefacto es coco, dentro tiene un pergamino, y en este pergamino está escrito en hebreo exactamente Deuteronomio 6, 4 al 9. Está escrito en hebreo. Por eso dice el texto, verso 7. Y la inculcarás a tus hijos y hablarás de ella sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás sobre tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los marcos de tu casa y en tus puertas. Claro, el texto ahí dice las jambas,
pero está hablando de los marcos de la puerta de entrada. ¿Ok? Entonces, hermana Grace, tú me dices que tú no tienes esto, la cobertura, pero sí tienes el rollito. O sea, Sí, pero lo lo, tengo en español. en español, Sí. ok. Lo importante de la mezuzá es esto, hermanos. Esto es como la cobertura, la cáscara de huevo. Pero lo importante es esto. ¿Ok? Esto es lo más importante. Porque si nosotros ponemos esto, pero no tiene adentro esto, no es válido. No sirve. Porque el mandamiento habla de esto. Pondrás mis palabras, o sea, la parte de la Torá en tu casa. Ahora, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en la iglesia cristiana, yo salía mucho a evangelizar a los pueblos, a las fincas, al campo, a lugares donde no había nadie, no había iglesia cristiana ni nada. Entonces recuerdo por allá en un pueblo muy alejado de aquí de la ciudad, a una montaña por allá que nos mandaron a caminar como 2 días, 3 días de camino, pura montaña. Llegamos a una casa, hermanos, y yo quedé paralizado cuando llegamos a esa casa. Porque la casa la encontramos, la familia, en hojas de cuaderno con colores fuertes. Habían escrito versículos y habían puesto hojas por toda la casa con versículos bíblicos. Y ellos tenían en esa casa, tenían 3 hojas sueltas del Evangelio de Juan. Eso era lo único que tenían de ellos de la Biblia. 3 hojas. Pero ellos estudiaban esas hojas, hasta las sabían de memoria lo que decían esas 3 hojas, porque eso era lo único que tenían. Yo quedé, de verdad, yo quedé una pieza cuando vi eso. Pero eso, hermanos, de verdad tiene mucho significado y esa gente prácticamente estaba guardando Torá. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo mandamiento de llenar la casa de versículos, de la palabra. Por eso dice, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. En las jambas y en tus puertas. Entonces, a nivel rabínico, se creó esto. Esto es lo que llaman la mezuzá. Una mezuzá. Entonces, cuando usted va a un barrio judío y usted se fija en las puertas, todas las puertas en la entrada, en el marco de la puerta, está el aparatico está la mezuzá. Y todas las mezuzá tienen el rollito ahí adentro, ahí metido. Porque eso lo que vale realmente es el rollo que está dentro. Así que la hermana Grace, ella tiene su mezuzá en la casa. ¿Por qué? Porque tiene el rollito ahí. Si la hermana quiere, ella puede mandar a hacer una carpintería o un cajoncito chiquitico, coco por dentro, y que tenga forma de clavarlo. Y ahí tiene su mezuzá. Le dibuja una chin o cualquier otra letra que usted quiera. Una letra de estas del alefato hebreo. Y ya, ahí tiene su mezuzá. ¿Ok? Porque yo sé que hay algunos países o que es difícil conseguir una mezuzá. Sí, hermana Jennifer. Yo, por ejemplo, More, también tengo como mi hermana Grace el Shema, todo de Deuteronomio 6, en todas las puertas y ventanas de mi casa, su casa de todos ustedes. Y aparte, como a mí me gusta bordar mucho, bordé en punto de cruz todo el Shema, de todo Deuteronomio 6, del 4 al 9, y lo mandé marcar. Luego le mando una foto.
pero también, y mandé a hacer unas calcamonías de las menorá. Y entonces a todas las ventanas y puertas puse la menorá y abajo el Shema. Amén. Así debe de ser. Lo que pasa es que el rollito aquí lo venden muy costoso. Yo veo que en México también lo venden muy costoso. Porque una mezuzá, de acuerdo a la decoración y al material que tenga la mezuzá, por ejemplo, esta mezuzá cuesta por ahí unos $50, incluyendo el rollito dentro. Pero hay otras mezuzá que cuestan $100, $120. Estamos hablando en dólares. Las mezuzá aquí en Colombia, o al menos aquí en Medellín, están como a 70.000, a 120.000, así más o menos. Están las mezuzá aquí en Medellín, en Colombia. Yo allá en Miami, yo las conseguía más baratas porque yo tenía un lugar donde me las vendían bien baratas. Yo las conseguía a $25. Las mezuzá, más o menos baraticas, son moneda colombiana, son 60, 70.000 pesos colombianos. ¿Ok? Entonces, pero es muy importante tener la mezuzá porque esto es cumplir mandamiento. Pero como hace la hermana Grace, la hermana Jennifer está muy bien. Eso es una mezuzá. Lo que pasa es que rabínicamente se creó este artefacto y se volvió comercial y se está cumpliendo mandamiento también. No hay problema con eso, porque tiene el rollo ahí adentro, el rollito con el texto en hebreo. Simplemente que eso, pues, se hace un negocio con eso, porque hay una mezuzá que el rollito lo llaman coche, o sea, que lo escribe un masoreta o un hombre, lo que llaman un hombre del libro, un masoreta, un escriba, especializado en eso, en el texto, y eso lo mandan a través de Israel y eso lo venden costosísimo, porque eso vale mucho dinero, porque lo llaman que es coche, o sea, que es hecho por un rabino, por un masoreta. Muy bien. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Ahora. Pastor, antes de que siga, lo voy a interrumpir. Sí, yo también tengo en todas las puertas de mi casa, sí, la calcamonía que va dentro de la mezuzá. Y una hoja en hebreo, la pegué arriba, que es lo que lleva la mezuzá. Una hoja así de tamaño carta. La pegué arriba, pero y en español están en todas las puertas, menos en la del baño, o sea, en todas mis recámaras, menos en la del baño y la del cuarto de lavado. Ok. No, está bien. Los únicos lugares donde no se pone mezuzá, o sea, hay varias formas de instalar el mezuzá, la mezuzá. Generalmente la mezuzá se pone en la puerta principal, hablando pues a nivel general. ¿Afuera o adentro? Pues se acostumbra siempre afuera, pero como hoy en día la gente roba hasta un clavo oxidado, entonces más bien se acostumbra a ponerlo por la parte de adentro. Pero ya en Estados Unidos, que así no se roban estas cosas, y en Israel se ponen eso en la parte de afuera, en el marco de la puerta, parte de afuera. Pero aquí y en México, por asuntos de seguridad, la gente lo pone adentro. Bueno, en otras
costumbres y otras formas también es poner en la entrada de cada cuarto donde duerme la gente una mezuzá en la entrada de cada cuarto. En los únicos lugares donde no se pone mezuzá es en el baño y en lo que dice la hermana, el cuarto de ropa, o sea, la lavandería, donde se lava la ropa. Pero lo que es para entrar a la cocina, los cuartos, la sala, mucha gente acostumbra a ponerle mezuzá, no hay problema con eso. Otros ya hasta le están poniendo mezuzá al carro en la puerta del conductor, en la parte de adentro, hay unas mezuzó chiquiticas y las ponen ahí y eso no hay problema, es una mezuzá. Eso es andar con la Torá para cualquier parte. No, eso sí, no se puede tomar eso como un amuleto de la buena suerte, para otros usos no, simplemente cumplir mandamiento de tener la palabra en todo lugar. Hay otros que tienen la mezuzá yo aquí tengo una, yo la tengo guardada, el problema es que no me acuerdo dónde la guardé, chiquitica así, de metal, en una cadena. Y esta forma el anillo, porque en este anillo está el Shema escrito, labrado. Ahí está escrito el Shema. La niña menor de aquí de la casa, ella nos mandó a hacer a toda la familia unos anillos. Esto lo hicieron en África. En África lo mandó a hacer ella. Y hay dos formas escritas. Esto es el Shema. Shema Yisrael Adonai Elohei Adonai Echad. Y otros mandaron a hacer fue un texto que dice de Pablo, todo lo puedo el Mashiach que me fortalece, en hebreo. ¿Ok? Pero este es un Shema también, normal. Es un Shema, está escrito ahí en ese anillo. Lo importante es, hermanos, que nosotros cumplamos ese mandamiento de tener la palabra escrita en nuestra casa. Así sean promesas, un salmo, algunos textos, lo que sea, pero tenerla en la casa escrita en las paredes o en los marcos de la puerta, porque así es como dice la Escritura. Amén. Bendito sea su nombre. More, ¿usted nos podría mandar el Shema en hebreo para capturarlo e imprimirlo? Claro, hermana, yo lo mando por WhatsApp para que lo puedan escribir, lo escriban. ¿Ok? Hágale que yo lo mando. Si estuviéramos más cerquita, bueno. Ok. La evidencia que se ha expuesto en este estudio deja poco lugar a las dudas sobre la naturaleza del Mesías. Él estuvo antes de la creación, participó de la creación, porque su Ruach tomó parte en el proceso de la creación. Por eso el verso 2 cuando dice, y el espíritu de Yahweh, a mí se me quedó grabada fue la palabra incubaba sobre la faz de las aguas, porque estaba creando. ¿Ok? Entonces, hablar del Mesías es hablar de aquel que nos pertenece a nosotros como Rey, como Yahweh, como Salvador, como Redentor, y no le pertenece a nadie más. La elección del día de hoy pertenece a cada uno de nosotros. El aceptar el amor de Hashem, del Eterno, por nosotros como pueblo, abrazar al Mesías judío
y besarlo, entre comillas, como declara el salmista, o perder nuestro camino y nuestro gran llamado para ser una luz a las naciones. O sea, lo importante, hermanos, para todos nosotros es que creer en Yeshua como el Rey de Israel, quien vino y fue rechazado por los suyos, tal como los profetas y los sabios predijeron. Pero él vino para vendar nuestras heridas, porque el marrano kosher, o sea, Yeshua, es el verdadero simsum de Yahweh, o sea, lo que se contrajo. Él es el rey del monte de Sión. Él es el rey más kosher que Israel haya tenido jamás. Ojo con esto. Yeshua es el rey más kosher, apto, que el judaísmo haya tenido en toda su historia. Porque hablamos estos días de que la mayoría de los reyes que tuvo Israel fueron malos, no fueron buenos. Y los que fueron buenos, más o menos buenos, tuvieron sus factores, sus fallas y sus cosas. O sea que no hubo un rey perfecto. Pero el Yeshua, el Mesías, él sí es el rey perfecto. Y lo más importante de esto es que para testimonio de la historia, para testimonio de los judíos, para testimonio del mundo, cuando Yeshua fue erigido en el madero, ustedes recuerdan lo que escribieron allá arriba sobre su cabeza en 3 idiomas. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Bendito sea su nombre por siempre. Tal vez los romanos escribieron eso en son de burla, en son de broma, en son de lo que sea, pero estaban declarando la gran realidad de todos los siglos, que Yeshua es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Todopoderoso, y que Él es el Rey de Israel y que Él es nuestro Rey. Anoni Malhut, nuestro Rey. Anagnu Malhut, nuestro Rey. ¿Ok? Ahora, en la era mesiánica, cuando la verdadera naturaleza divina del Mesías sea revelada a toda criatura abiertamente, el cerdo, o sea, Yeshua como llamado el cerdo, el marrano kosher, será vindicado como el gran rey soberano kosher. ¿Por qué? Después de todo, a través del Mesías, nos forza a confrontar nuestra propia inclinación al mal, combatirla y por último elevarnos por encima de ella. Así que la elección es nuestra. Podemos disfrazar nuestras deficiencias. Usted recuerda que en España, cuando ocurrió la expulsión de los judíos de España del año 1500, que se decretó de parte de los reyes de expulsar a los judíos de España, y los que no quisieran salir tenían que hacer conversión, o sea, hacerse católicos a la fuerza. Un gran porcentaje, la mayoría de los judíos, como todos eran adinerados, salieron de España, huyeron. Que de esa forma fue que Cristóbal Colón llegó aquí a las Indias Occidentales, América, porque la historia que a usted le contaron en la escuela ya en primaria de que el 12 de octubre que se celebra el día del descubrimiento de América, que el día de la raza, y le cuentan a usted la historia de que Colón pidió ayuda a la reina Isabel
y que la reina Isabel le dio las joyas para que comprara, para financiar el viaje, comprar los barcos y todo eso, y que los que vinieron con Colón eran aventureros, eran maleantes y que era gente común. No, la gente que salió con Cristóbal Colón eran judíos que estaban huyendo o que estaban siendo expulsados de España. Simplemente que se aventuraron con Colón, con Cristóbal Colón, para esa aventura de venir, de conocer tierras nuevas. ¿Ok? Y lo de las carabelas, eso de que la reina Isabel fue la que financió ese viaje, eso tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Ese viaje lo financiaron los mismos judíos que con su propio dinero que ellos habían guardado, ellos compraron esos barcos, compraron la comida, compraron todo y se embarcaron en la gran aventura de descubrir las Américas. ¿Ok? Ya luego el catolicismo pues acomodó y los países acomodaron la historia para hacer quedar bien a España como un país protector, redentor y todas esas cuestiones, pero y como una forma de ocultar. Porque realmente lo que pasó aquí en América, hermano, fue que los españoles saquearon todas las tribus, esclavizaron a los indígenas y los obligaron a que entregaran todo el oro que tenían y se lo llevaron para España. Todavía hasta el 1800, o sea, el siglo antepasado, todavía se estaban llevando el oro de aquí de Colombia, al menos de aquí de Colombia, se lo estaban llevando para España. ¿Ok? Porque yo conozco un hermano que el papá de él tenía una hacienda, una finca, donde en esa finca que había mucho oro también en los terrenos de él, pero todo ese oro lo vaciaban, lo armaban en las barras, en la finca de él, porque los españoles habían traído los hornos para hacer eso. Y todo ese oro, hasta el siglo antepasado, todo ese oro se lo llevaban para España. O sea, eso está hace poquito, tiempo reciente, todavía se estaban llevando el oro para España. Y aquí nos tenían contentos con que nos trajeron el idioma, nos trajeron la religión católica, pero detrás de todo eso, hermanos, pasaron cosas muy terribles. Diezmaron la población, quemaron la historia de los indígenas, les robaron la historia y les impusieron el catolicismo a la fuerza. Qué cosa tan tenaz. ¿Ok? Ahora, hemos discutido y hemos visto a través de este estudio que el Mesías fue rechazado por los pecados de Israel, pero él regresará como rey ante los lamentos de los habitantes de Jerusalén. Yeshua de Nazaret es kosher, santo, justo, y su declaración de ser eterno es verdadera, ya que él representa la Binah o el Hijo de Yahweh, aquel bajo cuyas alas encontramos protección y seguridad. Por ejemplo, Proverbios 30. Mire cómo dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la carga. Dijo el varón a Itiel y a Ucal: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría como para tener el conocimiento del santo.
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Toda palabra de Yahweh es comprobada. Él es escudo a los que en él se refugian. Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Ahora, mire usted la curiosidad que hay aquí en este texto de Proverbios. Porque primero dice, ¿quién subió y quién descendió? O sea, esta parte está hablando proféticamente del Mesías, porque él subió y descendió. ¿Por qué no dice al contrario, quién descendió y volvió a subir? Porque Yeshua vino del cielo, de los cielos, y volvió al cielo. Pero no dice así. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? O sea, cuando habla de quién subió al cielo, está hablando de Yeshua cuando él resucita, que él subió al Chamaín, subió a los cielos, al templo celestial, para ser entronizado, para ser glorificado. O sea, ese es un tema que casi nadie lo habla, ni lo maneja, ni lo menciona, porque de pronto no tienen un cabal conocimiento de qué fue lo que pasó. La semana pasada estuvimos hablando de eso. Recuerden que hablamos de que si Miriam, o sea, María, pues la católica, según los católicos, si Miriam hubiera tocado a Yeshua cuando él resucita, cuando si lo hubiera tocado aquella madrugada, todo se hubiera echado a perder, porque ella hubiera contaminado la ofrenda, porque Yeshua es la ofrenda, él es el cordero. ¿Por qué ella lo hubiera contaminado? Porque ella 3 días antes lo había tocado estando el cuerpo muerto. Y el rito de purificación para una mujer cuando toca el cuerpo de un muerto son 7 días que tiene que estar retirada y hacer tevilá. Y apenas habían pasado 3 días. O sea que ella todavía estaba en estado de impureza por tocar el cuerpo de un muerto. Entonces, por eso es que Yeshua, cuando ella trata de tocarlo, él le dice, no me toques, porque aún no es subido para ser glorificado. Esa fue la expresión que él dio. Pero lo que realmente él iba a hacer es de que él iba a subir, él tenía que subir arriba y entrar al templo celestial que hay allá arriba, para ofrecer la sangre del pacto eterno. O sea, ustedes saben que el templo que hay allá es igual al templo que construyó Salomón. ¿Ok? El santuario. O sea, el templo o el santuario que Moche hizo, lo hizo de muestra de ese de allá, porque el Eterno lo llevó allá y le dijo, lo harás como yo te mostré. ¿Ok? Y allá, ese templo, allá está en este momento. Y ese templo, ese santuario, tiene un lugar santísimo también. Y a ese lugar santísimo fue que entró Yeshua con su propia sangre del pacto eterno para rociar el lugar santísimo. Amén. Pero ya ese santuario o esa sangre se llama la sangre del pacto eterno, no un pacto temporal o de hacerlo cada año, no. Por eso Pablo dice, y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ofreciendo y administrando, ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado y que aún por él mismo tiene que ofrecer sacrificio, o sea, por sí mismo, hablando del sacerdote. ¿Ok? Entonces, te dice, pero Yeshua, habiendo ofrecido el sacrificio y la sangre del pacto eterno, la ofreció o se ofreció a sí mismo por el pecado de todos. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es que este texto que estamos leyendo de Proverbios es un texto profético, porque dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Mire que ahí está mencionando el que subió y descendió, que fue Yeshua, que es el mismo que encerró los vientos en el puño, que es el mismo que ató aguas en su manto, que es el mismo que afirmó los términos de la tierra y pregunta, ¿cuál es su nombre? Y ahí nunca dijo el nombre, porque el nombre de Yeshua estaba oculto. El nombre de Yeshua fue revelado cuando él nace, pero ese nombre se mantuvo oculto durante todos los siglos. Desde la eternidad, el nombre del Mesías estuvo oculto. Por eso es que el ángel o Yahweh en forma de ángel, Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dijo el ángel? Ah, yo me llamo fulano. No, ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? El papá de Gedeón, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel no le respondió. ¿Por qué? Porque ese nombre no se podía revelar todavía. Estaba oculto. Por eso es que en Isaías, que me parece a mí que es el texto más diciente sobre esto que estamos hablando, en Isaías, yo creo que esta porción es la que, o este versículo es el que da más pistas sobre el Mesías, porque da 1, 2, 3, 4, 5, da como 7 nombres o 6 nombres, pero al final no es nombre, son títulos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Y sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre, el celo de Yahweh hará esto. Entonces mire usted que ahí no menciona a Yeshua. Pues no menciona el nombre de Yeshua, menciona los títulos. ¿Por qué? Porque el nombre de Yeshua estuvo oculto. Sí está escrito, pero en forma codificada. Desde Génesis está codificado el nombre de Yeshua ahí. Pero en la antigüedad, los antiguos no tenían conocimiento de cómo descodificar o cómo desencriptar las escrituras. No tenían conocimiento. Porque este era el gran secreto del Eterno. En qué forma se iba a manifestar y en qué nombre se iba a manifestar él al mundo. O sea, un secreto muy bien guardado. ¿Ok? Entonces, las escrituras hebreas
no descubrieron realmente la verdad fundamental acerca del nombre del Mesías, sino que él fue llamado el gran Sadik, el gran yo soy, la roca eterna, torre fuerte, muchos títulos. Pero hoy en día, que ya conocemos su nombre, ya lo llamamos el gran Sadik Yeshua de Nazaret, que descendió y volvió a ascender. Él es nuestro escudo, nuestra roca, nuestro refugio. Yeshua es el Dios de Israel. Él es el misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, quien se redujo a sí mismo, Simsum, en la forma de un hombre para acercarnos a él, ya que nosotros por nosotros mismos no podíamos hacerlo, pues él es santo. Esta conexión la vio el profeta Daniel cuando habló del Mesías, dejando su lugar celestial para venir a la tierra. Por eso dice el texto, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El profeta Isaías dijo, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Daniel declaró que el Mesías será como un hombre con dominio eterno, como está escrito. He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Daniel 7:13. Yeshua, quien es llamado Rosh, o sea, cabeza o principio, quien estuvo antes de la fundación de los tiempos, tiene la gloria, tiene las promesas, tiene el esplendor. Todos los profetas, Moche, David, declararon acerca de él y dijeron, el principio de tu palabra es verdad y todas tus justas ordenanzas durarán para siempre. Bien habló David de Yeshua, el Mesías divino, cuando dijo, para el director, Salmo de David, el rey se alegra en tu fuerza, oh Yahweh, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. ¿Ok? Ahora, en el Midrash, los sabios proclamaron que un rey humano no recibe una corona de oro. Mas, sin embargo, Hashem le ha dado su corona como Mesías. Si hemos de ser honestos y fieles y verdaderos a la voz de Moche y los profetas, podemos concluir que nuestro Mesías no es un rey carnal ni un rey natural. ¿Ok? Sino más bien él es un rey celestial que reinará sobre Sión, porque Hashem, bendito sea su nombre, declaró que él pondrá a su rey sobre el monte de Sión y el nombre de ese rey es Yeshua, Baruch Hashem. Él vino primero, humilde y montado en un burro. Fue rechazado, fue despreciado por su propio pueblo a quien amó tanto, tal como los sabios predijeron. Mas él regresará como el Ben David, el rey de Israel. Así que, ¿quién testificará por Yeshua hoy en día? Bueno, no hay necesidad de que alguien testifique por él. Los peruchín gritaron,
testifica sobre ti mismo. Tu testimonio no es confiable. Y Yeshua respondió, aunque yo testifique sobre mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Ok? Mi testimonio es verdadero. Un rabino dijo, la suposición de que un hombre no puede testificar sobre sí mismo no está basado en la verdad como está escrito. Dijo un erudito rabínico, puede decir, yo soy un erudito rabínico y que mi asunto reciba atención principal, como está escrito. Y los hijos de David eran sacerdotes, tal como el sacerdote recibe su porción primero, así también el erudito. ¿De dónde sabemos esto sobre un sacerdote? Porque está escrito. Ustedes lo santificarán, por tanto, porque él ofrece el pan de Yahweh, sobre lo que es la escuela de Rabí Ismael enseñó. Ustedes lo santificarán en todas las cosas concernientes a la santidad. ¿Ok? Ahora, hay una brecha que se levanta por cada alma judía que quiera hacer tikkun, o sea, rectificación, que se dice, Ochana, Ochana, Ben David. Y ya no decimos más, Ismach Chemo se giró, sino que decimos, Yeshua, el rey de Israel. Porque ya no decimos, bendito el que viene, porque ya vino y se llama Yeshua. Porque la palabra Ochaná, Ochaná quiere decir sálvanos, sálvanos. ¿Ustedes recuerdan cuando la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén, que era lo que gritaba la gente, Osana, Osana, rey de los judíos? O sea, sálvanos, sálvanos, rey de los judíos. Rey de Israel. Entonces ya decimos, Ochana, Ochana, Ben David. Y decimos Yeshua Melech Israel. O sea, Yeshua, rey de Israel. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Por eso hay una palabra que se repite mucho en Israel que dice que todo Israel sea salvo, sanado y restaurado por la maravillosa y santa luz del Mesías, Yeshua Hamashia de Israel, en su santo nombre, Yeshua Hamashia. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Ya el miércoles vamos a tener ya la declaratoria final del marrano coche. Y usted se va a sorprender de dónde está el marrano coche en los evangelios, en las cartas apostólicas, en toda la Torá. ¿Dónde estaba? Siempre lo tuvimos ahí al frente y no lo vimos. Entonces, el miércoles, mediante el cielo, vamos a como lo que dicen los sabios, vamos a escorrer el velo, vamos a abrir las cortinas y lo vamos a hacer a través de la palabra. Y vamos a mirar y vamos a contemplar a Yeshua como el marrano coche delante de nosotros. Así que les invito, hermanos, para este miércoles, porque ya este miércoles ya finalizamos este estudio del marrano coche, porque ya tenemos que prepararnos, porque ya el fin de semana de arriba ya tenemos nuestra fiesta de Pesach y tenemos que prepararnos